En el episodio anterior del libro de Job, se analizó el consejo de Elifaz, que aunque su intención era buena, su consuelo era superficial comparado con lo que Job necesitaba en medio de su aflicción. Aprendimos sobre la necesidad de cuestionarnos a nosotros mismos y apegarnos a Dios cuando seamos amigos emitiendo un consejo. En este capítulo, Job responde al consejo de Elifaz. Versículos 2 y 3. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Mientras Elifaz había concluido su discurso completamente seguro de que había dicho lo correcto, Job comienza su respuesta expresando no sentirse comprendido en su dolor. Sus amigos habían visto todo lo que le había acontecido, y si tuvieran que escuchar esta historia de alguien que no fuera Job, ellos serían los indicados para contarla. Pero a pesar de que ellos estaban junto a él, no se sentía comprendido. Percibía que su calamidad y estado general en ese momento eran mucho más complicados y graves de lo que en este caso Elifaz tenía la capacidad de percibir. Lo anterior habla sobre la diferencia de perspectivas. Elifaz no había dado un mal consejo, pero esa recomendación era insuficiente para el sufrimiento de Job, que pide su queja y su tormento sean pesados en una balanza para comprender que sus palabras quedaban muy por debajo comparadas con todo lo que ha sido la tragedia. Si eso parecía excesivo para Elifaz, lo sería mucho más si las palabras fueran justas con el sufrimiento de Job. Evidentemente, esa es la causa de las palabras expresadas en el capítulo 2. Sabe que debería esperar a morir cuando Dios lo llame, que Dios puede levantarlo. Es consciente de que Elifaz no dijo ninguna cosa que no pudiera considerarse cierta, pero pide ser entendido, pues realmente él es el único que siente la carga que lleva. Y aunque el consejo parece correcto y sobrio, es un remedio que no necesita. Es decir, sus amigos saben que está sufriendo y más allá de solo saberlo, podían observarlo. Cuando únicamente se escucha sobre la calamidad o el dolor de alguien, incluso si es cercano, saberlo permite una comprensión de lo que significan las cosas que suceden. Pero la diferencia entre solo escucharlo y estar presente es que al observar el dolor, existe una comprensión más profunda y emocional del sufrimiento. Esa comprensión genera una conexión más cercana con quien está sufriendo, porque vivirlo con esa persona significa percibir sus gestos, la entonación de su voz manifestando tristeza o angustia. Y el hecho de que parezca que sus amigos no tuvieran esa conexión por haberle dado opiniones antes que consuelo, refleja que con frecuencia, ni siquiera presenciando el dolor ajeno, podríamos comprenderlo. En estos versículos, Job parece disculparse por toda la dureza de lo que ha expresado en capítulos anteriores, pero invita a sus amigos a no condenarlo de esa manera con insinuaciones y suposiciones antes que fortalecimiento. Versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. En este contexto, las saetas son una especie de flechas o lanzas que son disparadas con exactitud. Cuando Job expresa esto, se refiere a que se siente tan abrumado por las aflicciones y el sufrimiento, que es como si el objetivo del ataque de Dios fuera él. Es sumamente interesante que tanto Job como Elifaz atribuyen todo este sufrimiento a Dios, no porque lo consideren malo o injusto, sino porque entienden que Dios gobierna todas las cosas y nada, independientemente de si nos parece bueno o malo, ocurre sin su permiso. Isaías 45, 6 y 7.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Cuando Job mencionó, cuyo veneno bebe mi espíritu, podría haberlo hecho en una forma meramente poética, pero también pudo haber dicho, cuyo veneno bebe mi carne o mi vida, pero no fue así. En la cultura hebrea, el espíritu es la parte más profunda e importante del ser humano. Es por eso que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Esta parte elemental del ser humano incluye la mente y voluntad. El espíritu es eso que, además de hacernos la semejanza de Dios, como enseña el libro de Génesis, también nos conecta con Dios. La angustia de Job, bajo este contexto, trasciende el dolor emocional por sus pérdidas y el dolor físico causado por la enfermedad. Habla de una aflicción tan grande que penetraba lo más profundo de su ser, donde también se sentía rechazado por un Dios al que había servido. Su espíritu estaba herido, lo más profundo que se puede encontrar en un hombre. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es entendible que se sintiera tan incomprendido, pues sus amigos podrían ver sus heridas, pero nunca su espíritu. Y esto podría parecer un momento de soledad absoluta, pero es importante resaltar que cuando más nos sentimos solos e incomprendidos, solo existe alguien que puede comprender y abrazar ese dolor además de nosotros: Dios. Este sentimiento es común en todas las personas. No es algo de lo que avergonzarse. Es un hecho que Dios cura las heridas de sus hijos y que los que creen en Él obtendrán la victoria sobre las calamidades. Pero para poder ver a Dios en las pruebas, es necesario transitarlas. En la forma en la que se expresa Job, podemos ver reflejado el dolor de Jesús, quien en momentos también sintió angustiada su alma. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré yo? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Versículo 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Mientras Job gozaba de salud, riquezas y podía disfrutar junto a su familia, nunca se quejó de ello, porque en esa posición realmente nadie lo haría. Pues además de que sabía que todo lo que poseía era un regalo de Dios para él, se encontraba cómodo. En este punto, no era la incomodidad o la pobreza una excusa para quejarse, sino que la aflicción que experimentaba era una justa razón para lamentar. Ahora era tan pobre que ni siquiera podía sazonar lo que comía. En algunas interpretaciones se sugiere que además de hablar sobre la comida, se refiere a que el consejo que le había sido dado lo sentía insípido como la clara del huevo. Cuando dice que todo lo que no quería tocar ahora era su alimento, es una forma de reiterar que era un hombre preparado para cualquier cosa, que velaba por su familia y ofrecía sacrificios por sus pecados. Se había preparado siendo piadoso y aún así, todo lo que temía le sobrevino. Versículos del 8 al 13. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún
¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? De esta porción bíblica podemos obtener dos ideas. La primera es que Job ya no creía poder volver a sentir paz en la vida. Sentía que todo lo que pudo haberle sido quitado ya lo había sido. No esperaba ser sano ni tener un solo hijo más. Podríamos pensar que cuando comienza a hablar sobre su anhelo, desearía ser sano, tener una familia de nuevo o comodidades. Pero no fue así. El único consuelo que quería era el que a su parecer le podía ofrecer la muerte. Y pide a Dios que así como lo afligió, ahora lo destruya, que tome su vida. Job sabía que Elifaz tenía razón cuando le dijo que debía esperar el momento de vejez para morir. Pero estaba tan desesperado que prefería rogar por la muerte a esperar con paciencia el momento indicado. Podríamos hablar de Job como un pecador, pues cómo se atrevía a no reclamarle a Dios cuando le fueron quitadas todas las bendiciones de las que gozaba y ahora pedir que le fuera quitada la última cosa que poseía. Pero por otro lado, pone en discusión la posición de Elifaz, quien en el capítulo anterior le invita a arrepentirse de todas sus maldades para poder descansar cuando fuera el tiempo. Pero Job tiene la tranquilidad firme de que descansaría cuando sabía que los únicos para quienes la muerte es un alivio es para los justos. Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Job era justo, y desear la muerte era el reflejo de lo atribulado que se encontraba como para considerar el regalo de la vida y pidiera que le fuera arrebatada. Pero nos deja una idea para imaginar la magnitud de todo lo que no podemos ver físicamente de esta historia. ¿Qué tan angustiado tendría que estar un justo para desear morir? Más profundo aún y reiterando una idea de capítulos anteriores, si el dolor tiene la capacidad de nublar la vista del futuro de hombres como Job, ¿cuánto más podrá cegar la nuestra si no nos sujetamos debidamente de la mano de Dios? Es indiscutible que Job no tenía absolutamente nada, pero él, como los que sufren, olvidan el sentido de la frase de Elifaz en el capítulo 5, porque él hace la llaga y él la vendará. Versículos del 14 al 18. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada, encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. A Job le costaba trabajo ver un futuro donde no sufriera, porque el dolor le cegó el conocimiento de que Dios podía renovarlo y levantarlo. Al no ser capaz de entender eso, era fácil pensar que no había nada detrás de la tormenta que no fuera caos y tristeza. No porque no supiera que Dios tiene el poder, sino porque no estaba dispuesto a sufrir siendo paciente mientras llegaban los tiempos mejores de los que tenía conocimiento. No podemos exigir de Job que por ser justo no deba desear morir, pues en el versículo 12 nos recuerda que su carne es de carne y su fuerza no es infinita, que por justo que sea, sigue siendo humano. La visión inicial que tuvimos sobre los amigos de Job fue la de 3 hombres que iban a compartir el dolor de su amigo, ser el apoyo que necesitaba. En un inicio fue así, pero para este momento Job lo veía de otra manera. Esperaba consuelo y más bien sintió crueldad de parte de Elifaz. Recibió palabras que, lejos de consolarlo, insinuaban su culpa y se volvían parte de su calamidad. No por las expectativas que pudo haber tenido de sus amigos, sino por principios comunes de la humanidad, por empatía y solidaridad.
Cuando se es miembro de un solo cuerpo y alguna de las partes se duele, las demás están para compartir sus lágrimas, ayudarlos en vez de insinuar y comprender antes de suponer. En los siguientes versículos hace una analogía sobre el consejo de sus amigos. Miraron los caminantes de Temán. Los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, porque habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme de lo peor de los violentos. Temán era una región en el desierto de Arabia conocida por sus rutas comerciales. Cuando menciona a los caminantes de Temán, se refiere a los mercaderes y viajeros que recorrían esas zonas. Job dice que estos caminantes se dirigen a un oasis esperando encontrar agua. Pero cuando llegan se encuentran con la sorpresa de que está completamente seco. Esto los deja avergonzados y desilusionados porque habían puesto su esperanza en encontrar provisión en ese lugar, poder refrescarse y beber. En ese sentido, está diciendo que él esperaba encontrar consuelo y descanso en sus amigos, pero en lugar de eso, se encontró con un lugar que no podía ofrecerle nada. Esto no significa que Job estuviera pidiendo que sus amigos lo libraran del sufrimiento, porque en realidad no podían hacerlo. Nadie puede cargar con los pesares de otros, pero podrían ser empáticos y verdaderos amigos ofreciéndole consuelo. Versículos del 24 al 27. Enseñadme, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. ¿Qué reprende la censura vuestra? Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Las insinuaciones sobre su pecado habían sido hechas. Job pudo simplemente aceptar que quizá había hecho algo malo sin darse cuenta, pero era verdaderamente consciente de sus acciones que reta a sus amigos a mostrarle específicamente en qué ha errado como para que sus amigos hablen de una manera tan superficial y ligera, como si todo el sufrimiento que estaba transitando fuera mínimo. Es notorio que la intención de Elifaz era aconsejarle, pero Job sentía que, lejos de proporcionarle un consuelo, ofrecían explicaciones y justificaciones que no tenían sentido en su situación, que se habían vuelto contra él las únicas personas en quienes esperaba encontrar alivio. Versículos 28 al 30. Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidades en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Era claro que Job estaba sufriendo, pero sus amigos no tenían la capacidad de entenderlo, ni siquiera porque podían ver con sus propios ojos el estado tan abatido en que se encontraba Job. Los invitaba a ver que no se quejaba sin motivo, y el maldecir era hacia su vida, no hacia Dios. Así como Elifaz había dado argumentos correctos y sustentados, Job también tenía los suyos. La Biblia misma dice que Job no había pecado en su queja, pero en ese contexto tenía que haber un culpable para toda la calamidad que le había venido a Job. Y ese culpable no podía ser Dios. Este libro refleja la poca empatía que tenían sus amigos hacia Job. Es importante que cada uno de nosotros ofrezca consuelo y reposo antes que reprensión. Los corazones abatidos necesitan de un amigo y partes del cuerpo que los sostengan, pero cuando este refuerzo humano es nulo, la única esperanza a la que podemos aferrarnos es Dios. Él es el único que conoce los corazones, por mucho que las demás personas vean con sus propios ojos el dolor ajeno. Es cierto que nadie puede cargar con el peso de la calamidad de otro, pero el apoyo y la empatía hacen una completa diferencia en el dolor de los demás.
Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Este texto no significa que todas las personas tengan cosas profundas y significativas que decir, sino que cada una de ellas revela quiénes y cómo somos en el interior. Las palabras de los sabios son como un arroyo que rebosa porque nunca se encuentra un final. El consejo es un consuelo, pero para poder ser buenos consejeros es importante pedir sabiduría a Dios y buscar las palabras adecuadas para poder ofrecer aliento dulce a quienes lo necesitan, permitiendo que sea Dios quien consuele a través de nosotros. Job era tan pobre que su comida era insípida. Elifaz era pobre porque su capacidad de ofrecer comprensión, revelando la sabiduría humana, dejaba un vacío en el corazón de Job. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24.